Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en este recinto, así como también a todas las personas que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación. Estamos en el día 54 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y esta es la conferencia vespertina número 77 en la que procedemos a actualizar los datos. Primeramente, en el tema del panorama internacional, que sería la primera diapositiva disponible, pues bueno, no vemos realmente muchos cambios en las proporciones, se han mantenido bastante estables en los últimos días, más allá de lo que seguimos sí viendo cómo se contrae la pandemia en general, 27% los casos que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, nos estamos acercando ya a que solo la cuarta parte de los casos activos conformen la pandemia en general. Lógicamente las Américas, la región de las Américas sigue concentrando la gran mayoría, aunque las proporciones, ya lo decíamos, no han variado tanto en la última semana. En la siguiente diapositiva actualizamos los números a nivel nacional. Son más de 163.600 las personas que han ingresado a protocolo de estudio. De este número, 89.631 personas han dado negativo a la prueba para SARS-CoV-2, es decir, fueron descartadas de tener la enfermedad, pero así también 45.032 personas dieron positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. De estas 45.032 personas, 10.238 son las que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Seguimos viendo que es poco menos de la cuarta parte y representan entonces precisamente la epidemia activa en México. Así también de este grupo de 45.032 personas que durante todo este tiempo fueron confirmadas, 4.767 lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada, los 45.032 casos confirmados a SARS-CoV-2, cómo se distribuyen en el territorio nacional por entidad federativa en donde reside la persona que salió confirmada la enfermedad. El día de hoy vemos que una entidad federativa se suma a las dos que ya teníamos el día de ayer, que eran la Ciudad de México y el Estado de México. Hoy día Baja California también se une a este grupo de entidades federativas que ha confirmado más de 3.000 casos en lo que va de la epidemia en México. La cantidad de entidades federativas que han superado los 500 casos se mantiene todavía en una proporción del 65%, ahí sí no tuvimos una variación al día de ayer, más que variaciones al interior de este porcentaje. 35.2 la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de la epidemia en México. La siguiente diapositiva es un poco más ilustrativa, solo para poder identificar rápidamente. Justo ahí tenemos al estado de Baja California, que el día de hoy ya aparece con este color que representa arriba de 3.000 y precisamente son 3.040 los casos que ha acumulado hasta el momento. La siguiente diapositiva, vemos la epidemia reciente en México, los 10.238 casos confirmados activos. Aquí ya lo decíamos, vemos ya muchos menos estados que están en color rojo, que representa esa barrera de los 500 casos hacia abajo o hacia arriba, pero en la medida que la epidemia continúa evolucionando en México, pues empezaremos también a ver cambios en las coloraciones de este mapa. En la siguiente diapositiva vemos esta misma información, pero también en orden descendente para poder identificar rápidamente los estados que se encuentran más activos, es decir, dado que estas son la cantidad de casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, entonces también representarían aquellas entidades en donde hay una transmisión más activa. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, que es la que distribuye por tasa de incidencia acumulada los casos, vemos el mapa en la siguiente diapositiva. Aquí es donde podemos hacer realmente una comparación de dónde está habiendo la mayor afectación o transmisión comunitaria, en función que las entidades federativas que tienen los colores más oscuros y por lo tanto la tasa de incidencia más elevada en los últimos 14 días, pues son los que tienen esta
característica. Aquí son dos básicamente las que tienen la mayor tasa o arriba de 20 por 100,000 habitantes, que son precisamente Tabasco y la Ciudad de México. En la siguiente diapositiva vemos esta información también distribuida en orden descendente y ahí identificamos precisamente a Ciudad de México y Tabasco como las dos entidades con la mayor tasa de incidencia, seguida por otras 5 entidades que más o menos comparten una tasa de incidencia similar. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se distribuyen por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en que ocurrió la lamentable defunción de estas 4,767 personas que perdieron la vida a consecuencia de enfermar de COVID-19, confirmadas por laboratorio. Eso es un número, es decir, estas personas fueron ya fehacientemente, tienen un resultado ya positivo a SARS-CoV-2 y así también podemos ver en el color naranja claro aquellas personas que están esperando todavía estas defunciones, que están esperando todavía este resultado para poder ser clasificadas. Aquí vemos entre la suma de las barras azul oscuro y los naranjas claros, vemos como si hay una tendencia estable entre estas personas que tienen una muestra de laboratorio y están esperando o ya recibieron un resultado, por lo menos a partir del 1 de mayo, es decir, en las últimas 2 semanas, no así previo a este 1 de mayo, en donde la tendencia era claramente ascendente en la ocurrencia de estas defunciones. En la siguiente diapositiva las veremos ahora distribuidas por la entidad federativa en donde recibían la atención médica y donde lamentablemente fallecieron, como también en las barras naranjas claro, la posibilidad o expectativa de que todavía ocurran más defunciones o se confirmen más defunciones de las que ya ocurrieron. En la siguiente diapositiva veremos la curva epidémica, casos confirmados, casos sospechosos, vemos la tendencia ascendente y en este dato también podemos complementar que el 52%, o sea, más de la mitad de estos casos sospechosos, de estos 29,000 casos aún sospechosos, son de la Ciudad de México y del Estado de México, es precisamente de lo que compone el Valle de México, el 52%, o sea, más de la mitad de los casos sospechosos a nivel nacional se concentran aquí y esto es acorde precisamente a, si ustedes recuerdan, estamos el día de hoy y lógicamente los días previos y los días que seguirán de la siguiente semana, estamos en el Valle de México en la temporalidad que se proyectó sería la que tendría la mayor carga e intensidad de casos. Entonces esto también va de la mano con la información que estamos teniendo, es decir, se incrementa la notificación de casos sospechosos, por lo tanto hay una gran cantidad de ellos en el reporte. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada de casos confirmados, 2,437, es el segundo día que tenemos por arriba de los 2,400 casos confirmados en las últimas 24 horas, aunque representa un 5,7% de incremento en función de la carga acumulada de casos que teníamos el día de ayer. Lo podemos ver en las barras naranjas de la parte inferior, en donde vemos cómo los 2 últimos días hemos tenido esa cantidad confirmada de casos en las últimas 24 horas, que son de la mayor carga en 24 horas que hemos tenido si comparamos con las demás barras hacia atrás. Bien, pasemos a ver lo que es la disponibilidad y ocupación hospitalaria, 96% la tasa de notificación del día de hoy, de los 732 hospitales que tienen un usuario con su clave, su password para ingresar y subir la información, 705 lo realizaron en el corte del día de ayer, por eso tenemos un 96%. ¿Qué nos dijeron en esa notificación? Que a nivel nacional habían 14,408 camas IRAG disponibles, o sea, todavía están disponibles para poder recibir a un paciente con estas características. Pero además también nos informan que 8,233 camas de IRAG general estaban ocupadas. Esto, por lo tanto, nos da un porcentaje de ocupación del 36%. Ayer estábamos en 34%, lo cual significa entonces que se incrementó de un día para otro un 2% a nivel nacional de esta ocupación. Pero entonces en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se distribuye ese 36%, ahí lo tenemos al final en la barra nacional, pero entonces ahora podemos ver las entidades federativas, Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Baja California,
Veracruz y Tabasco, Sinaloa todavía, continúan por encima del 40% de esta ocupación. Y en la siguiente diapositiva vemos específicamente la ocupación de camas en unidad de terapia intensiva, las camas que tienen un ventilador mecánico para asistir a los pacientes críticos. 30% es la ocupación a nivel nacional, con todavía una buena disponibilidad a nivel nacional, pero cuando vemos por entidad federativa, pues podemos ver cómo Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México, Baja California son los que tendrían menor disponibilidad, ¿no? 37, 41, 45 y 48% respectivamente. Y bueno, son estados precisamente en los que en estos últimos días, ya prácticamente 2 semanas, se ha estado dirigiendo precisamente toda el apoyo con recursos, no solamente de insumos y equipamiento, para poder reconvertir hospitales y entonces que nunca este porcentaje de ocupación y o disponibilidad, ¿no?, llegue a un nivel que genere la saturación total, ¿no? Y han estado también recibiendo el apoyo con recurso humano para poder siempre mantener esta disponibilidad que es necesaria, y en su momento este ejercicio se podrá realizar también con todas o cualquiera de las otras entidades federativas que en su momento de la epidemia requieran de este apoyo para siempre tener una de estas camas disponibles para las personas que así lo requieran. En el siguiente bloque de diapositivas, son 3 diapositivas, queremos presentarles una información relacionada precisamente al diagnóstico por laboratorio y que integra una serie de datos e información que se han venido dando a conocer en diferentes conferencias, pero que también son de continuas preguntas que se realizan por diferentes medios. Entonces vamos a estar presentando también esta información y las vamos a estar actualizando a lo mejor semanalmente para que también ustedes las puedan tener. Aquí tenemos precisamente las muestras de laboratorio que hasta el momento se han procesado para la identificación de SARS-CoV-2 en México. Son 128,253 pruebas que se han realizado, esto es al corte del día de ayer en todo México. Y aquí podemos ver su distribución desde que se inició con esas pruebas, desde el mes de enero hasta el corte del día de ayer, cómo se fueron procesando día por día, ¿no? Y aquí podemos ver cómo ese incremento empieza básicamente entre el 11 y el 15 de marzo y desde que inicia ese incremento ha habido una tendencia completamente ascendente en la cual estas pruebas se han estado realizando. Y esta tendencia precisamente se da de la mano de la demanda. Como ya se ha comentado en varias conferencias, no es que exista una programación en donde uno diga esta semana voy a realizar 500 pruebas o voy a realizar 1000 pruebas. Las pruebas se van realizando en función de la demanda. Llega una persona con signos y síntomas de la enfermedad a una unidad, la unidad la clasifica como caso sospechoso y en función del protocolo de muestreo aplica la prueba. Entonces, cada vez que hay demanda, hay aplicación de la prueba. Son 70,809 pruebas las que se han realizado en la red de laboratorios estatales de salud pública. Son 31 laboratorios en todo México, más el laboratorio metropolitano de la Ciudad de México. Así también en los laboratorios que son que ayudan a la vigilancia epidemiológica, son laboratorios de hospitales de concentración, básicamente, se han realizado también 50,775 y aquí están hospitales grandes que también concentran de manera regional pruebas que mandan de las unidades del sector. La diferencia de la suma entre los dos no les va a dar los 128,253, va a dar un poco menos. La diferencia son las pruebas que se han procesado directamente en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Pero además de estas 128,253 que ya se han procesado, actualmente se encuentran disponibles y distribuidas también en toda esta red, laboratorios estatales, LABES y INDRE, 101,900 pruebas, lo cual permite lógicamente continuar con este ejercicio, con la vigilancia epidemiológica. Y hace ya 8 días se realizó la compra
ya proyectando la necesidad que se va a tener en las siguientes semanas, se realizó ya la compra, ya están pagadas, y esto es con el apoyo y el financiamiento del INSABI, que además lo hace para que estas pruebas puedan llegar a todas las entidades federativas, la compra de 300,000 pruebas que se van a sumar a estas 101,900 que actualmente se tienen para poder continuar hacia adelante con la vigilancia de cómo se está comportando la epidemia en México. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se han comportado el porcentaje de positividad precisamente en función de las muestras procesadas. Aquí tenemos una distribución por semana epidemiológica. Los números que ven abajo, 10, 11, 12, 13, son semanas epidemiológicas. Una semana epidemiológica comprende 7 días de domingo a sábado. Estamos cerrando la semana 19, por eso ven que la semana 19 es la que tiene menos pruebas procesadas. Si recuerdan, en gráficas previas veíamos las pruebas que estaban pendientes de procesarse. Sin embargo, si recuerdan también el gráfico en donde tenemos los casos confirmados, que son el rojo, el guinda oscuro, y los casos que están todavía pendientes de confirmar, que son los naranjas claros, estos estaban distribuidos casi en las últimas 2 semanas. Esto es porque los pacientes, cuando demandan atención médica, pueden a lo mejor ya tener unos 3, 4, 5 días de síntomas, se les toma la muestra. Entonces las muestras que se tomaron en estos últimos 3 días representan a pacientes que igual iniciaron con sintomatología desde la semana pasada. Entonces, por eso ven que el porcentaje de positividad de la semana 18 y la semana 19 están por debajo del de la semana 17. Entonces, dado esto que acabo de comentar, de la fecha de inicio de síntomas, la fecha en la que demanda atención el paciente, el momento en que se le toma la muestra e ingresa a proceso, los indicadores de la semana 18 y 19 todavía están en construcción, es decir, los vamos a tener ya finalmente cuando todos esos naranjas claros que veíamos en las diapositivas anteriores emitan un resultado. Por lo tanto, esperamos que ese 22 y ese 26 se incrementen al menos a un 36 o todavía superen. Pero si vemos las semanas que ya tienen este procesamiento completo, pues vemos cómo la tendencia ascendente semana con semana, y además en relación a la cantidad de pruebas que también se han tomado, pues ha ido incrementando, teniendo hasta un 36% de manera nacional. Hay entidades que pueden tener por encima de ese 36 y hay entidades con todavía baja transmisión que pueden tener inclusive por debajo de este 36%. En la siguiente diapositiva queremos presentar un dato que lo estamos presentando, de hecho, por primera vez, una vez que este dato ya fue validado, procesado por el INDRE y emitido de manera oficial, no porque el INDRE procese las muestras, sino porque es el INDRE, la dependencia rectora, que es la que recibe las notificaciones de los resultados positivos de los laboratorios privados. Todos estos laboratorios privados a los cuales el INDRE les realizó una valoración y entonces les dio la posibilidad de decir: tu resultado de este panel o de este reactivo o de este kit se va a considerar como confirmatorio después de que pasaron el proceso correspondiente. Pues bueno, se han recibido 16,450 resultados positivos, ¿sí? Pero, ojo, hay que tener mucha precisión. ¿Por qué digo resultados positivos y no digo casos o digo personas confirmadas, como sí lo decimos en las estadísticas anteriores? Porque precisamente estos son resultados positivos, es decir, los laboratorios clínicos que no pertenecen a un hospital no llevan a cabo un proceso de atención médica, por lo tanto no registran todos los datos de la persona o de su patología, signos, síntomas, fechas de inicio o dan una evolución al paciente, sino solamente realizan la acción de tomar la muestra, procesarla y emitir un resultado. Entonces, en este grupo de 16,450 resultados positivos, y de hecho podemos verlo un poco relacionado con el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad es del 23% en laboratorios privados. Es menor de lo que estamos viendo en los laboratorios públicos. Y esto se da precisamente por una de las razones por las cuales nosotros no podemos sumar esos 16,450 resultados a la estadística de los 45,000
casos confirmados, porque en estos resultados hay muchas personas que son portadoras, es decir, no son casos. Son personas que fueron, dado que es un laboratorio privado, pagaron por su procedimiento, recibieron un resultado, pero no necesariamente tenían sintomatología, ¿sí? Y esto puede explicar por qué es menor el porcentaje de positividad de este 23%. Y otro punto importante por el cual no se pueden sumar de manera directa es porque no es un resultado nominal. Es decir, nosotros en este momento no se tiene el nombre completo de la persona con este resultado. Y es probable que esa persona pueda tener también un resultado en la otra base o en el otro nominal en donde demandó la atención médica. ¿Qué estamos haciendo? Y ya está listo para entrar a operar la siguiente semana. Es precisamente dentro de los componentes de vigilancia, se está integrando un módulo en línea para que todos estos laboratorios privados que están y van a seguir realizando estudios puedan sí ahora registrar los datos mínimos que identifican a la persona, que además nos dicen si es sintomática o era asintomática, como también para poder detectar la cantidad de portadores que pudiera haber en este grupo, y entonces sí poder tener información que en su momento se pueda cargar a la estadística oficial, inclusive haciendo las distribuciones por sexo o por municipio de residencia, y entonces poder aportar esta información. Hay otros laboratorios que también fueron validados por el INDRE, laboratorios de la academia, algunos otros hospitales públicos que no son labs, que son solamente hospitales. Podemos ver que es mucho menor la cantidad de muestras procesadas, normalmente se hacen con otros fines, más de investigación o de protocolos de estudio. Por lo tanto, lo que realmente resalta en este otro grupo de muestras que también se están obteniendo es la de laboratorios clínicos. Y pues bueno, a partir de ahora vamos a estar actualizando esta información con las 2 diapositivas previas de manera semanal para que también ustedes puedan tener siempre esta información. Sería lo de la parte. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.